Quisiera primero darles una pequeña introducción y, bueno, bienvenida al tercer día del Simposio Iberoamericano de Finanzas Bursátiles y Banca de Inversión. El día de hoy tenemos al ponente José Antonio Cerrada. Él es Head of Digital Transformation in Private Banking en BBVA. Y su tema de hoy es la digitalización de la banca. Bienvenido, José Antonio. Un gusto tenerte por aquí. Pues muchísimas gracias. Oye, muchísimas gracias por en primer lugar, darme a mí la oportunidad de estar con vosotros y también dar las gracias pues, al IAT Bursátil de México y también dar las gracias al IEB, al cual pertenezco como docente. Bueno, de primero de todos, me voy a presentar. Bueno, mi nombre es José Antonio Cerrada, como ha dicho la compañera. Soy el responsable de transformación digital de un segmento muy específico de la banca, que es el segmento de banca privada y banca patrimonial, que son de los clientes más ricos, con lo cual es de lo más bonito que hay en banca. Pero estoy relacionado sobre todo con todo el mundo de la digitalización en este segmento y en los últimos años también he estado relacionado con lo que es la transformación digital de una entidad tan grande como BBVA, que vosotros lógicamente conocéis de igual manera allí por la presencia que tiene BBVA allí en México y que sé de buena tinta que es uno de los bancos pues, con mayor presencia dentro del territorio. Con lo cual, bueno, pues oye, de nuevo lo que voy a intentar exponeros durante la siguiente hora es, bueno, pues cómo está la digitalización en el sector financiero, en el mundo de la banca. Haremos un repaso, si os parece, por a nivel europeo o a nivel mundial de cómo se ha ido implementando esta digitalización o esta transformación digital. Haremos un pequeño foco también a nivel europeo de cómo es de diferente esa digitalización. Y luego, por último, si os parece, nos centraremos en este caso en el caso español, que es el caso que más conozco y en concreto pues hablaré de BBVA y de cómo hemos implementado pues esta transformación digital y cómo hemos digitalizando a nuestros clientes en un banco tan grande como BBVA y sobre todo a nivel global. Para ello, si os parece, voy a intentar apoyarme en una presentación que yo creo que estoy compartiendo con vosotros y que, como os decía, voy a intentar, bueno, pues seguir este índice, hacer una pequeña introducción de qué entendemos por digitalización y qué entendemos por transformación digital en banca. Como os decía, como os adelantaba, quería hablar un poco de cuál es el entorno europeo y sobre todo cómo está posicionado, en este caso España, como país que abandera la digitalización prácticamente no solo a nivel europeo, sino también yo creo a nivel mundial, y vamos a ver algún dato o algún informe que nos da pues, la potestad de decir que España ahora mismo en el sector bancario es de los países con mayor digitalización. Por supuesto, en el punto 3 hablaremos un poco de cuáles son los beneficios en el sector de la banca y también un poco de la madurez digital. Y por último, como os decía, me gustaría un poco entrar en el caso de éxito, que tengo la fortuna de haberlo vivido dentro de BBVA, sobre todo por la experiencia a lo largo de los últimos 10 años, ¿no? José Bueno, Antonio, lo primero, sí. te interrumpo un poco antes de iniciar, nada más para recordarles a las personas que nos acompañan que al final tendremos un pequeño tiempo de preguntas y respuestas para tu ponencia Ajá, y nada más, eso, para que se tomen fenomenal. el tiempo ahí de escribir por el chat y hagan sus preguntas a José Antonio. Gracias, José Pues muy Antonio. bien. Fenomenal. Bueno, pues os decía, para hacer una pequeña introducción en la primera parte, bueno, yo creo que el nivel de digitalización en banca ha dado un paso muy relevante en los últimos años, ¿no? Yo recuerdo hace 6 o 7 años en la banca ese porcentaje de digitalización estaba en torno al 35 o al 40% y yo creo que tras muchos años de trabajo y sobre todo tras la pandemia, pues hemos conseguido subir prácticamente al 60 o al 65%, ¿no? Dato que resalto un poco ahí en la ponencia, ¿no? Yo creo que precisamente la pandemia fue un gran acelerador de tendencias que lógicamente se centraron en la digitalización y en el aumento del uso de los canales digitales por todos los usuarios de los servicios bancarios. Y lógicamente en estos últimos años la banca se ha enfrentado pues, a un reto principal en toda su historia, que ha sido la total digitalización de todos sus productos y servicios, ¿no? Estamos pasando del adiós a las sucursales tradicionales, que yo creo que empiezan ya a cumplir únicamente
una función de asesoramiento de alto valor añadido para los clientes precisamente de banca privada de patrimonios y una total bienvenida a las apps y a la contratación 100% online de todos y cada uno de los productos, ¿no? Yo creo que ahora en un entorno global el foco en el sector bancario está puesto pues, en las fusiones, en los cierres de oficina, también en los despidos, ¿no? A nivel europeo estamos sufriendo en grandes entidades bancarias despidos de gente, sobre todo porque bueno, pues, se centra más en intentar reducir los costes y más en intentar automatizar los procesos, que lógicamente está detrás también de esa digitalización. Pero la verdad es que yo creo que se habla muy poco de cómo la banca también está renovando totalmente el talento, ¿no? Incorporando nuevos perfiles, cosa que sí que me gustaría comentar al final, sobre todo porque precisamente quería relacionarlo con la demanda tremenda de perfiles de, bueno, pues expertos en digitalización, expertos en transformaciones digitales y sobre todo en la banca no es un sector que esté lejano precisamente de esa necesidad de talento con perfiles mixtos de negocio de bancario y también mixto de conocimientos de todas las tecnologías nuevas que están surgiendo, ¿no? Precisamente ahora yo creo que el sector, en concreto en Europa, y yo creo que también a nivel mundial, estamos en un momento en el cual decimos que no estamos encontrando aún la historia de éxito, como yo creo que sí lo fue hace 25 años, pues tras el salto que dieron las entidades financieras, sobre todo América Latina. Yo creo que un caso y un ejemplo grande es precisamente BBVA, donde tras el salto que dimos a América Latina y en concreto a México, pues hizo que los beneficios empresariales de BBVA crecieran enormemente. Y ahora, lógicamente, dado que los tipos de interés que están más bajos, la desintermediación, hacen que los márgenes financieros sean un poquito pequeños o sean un poquito menores y, lógicamente, hace que haya que buscar palancas de crecimiento y una de ellas precisamente es la digitalización, la omnicanalidad y la búsqueda de clientes digitales que hagan o que nos permitan reducir el número de oficinas, ¿no? Yo creo que ahora el sector está haciendo fusiones, son también estrategias normalmente defensivas, pero la gran estrategia por la cual estamos pasando en los últimos años y que creemos todos que es la que va a funcionar es cómo convertir a una entidad financiera en una gran entidad financiera digital, ¿no? Y yo creo que en este sentido coincido con muchos expertos que hablan precisamente sobre la imprescindible renovación del talento que comentábamos antes y la búsqueda de perfiles mixtos de negocio, de finanzas y de tecnología. Pero aquí tengo que decir también que por mi propia experiencia y por lo que veo, por ser docente en IEB y por ser docente en dos de las grandes universidades que hay aquí en España, que es la Carlos III y la Universidad Alcalá de Henares, por lo que yo percibo y que por ello lamento es esa falta de perfiles, sobre todo perfiles con conocimientos mixtos de negocio, que sí que los hay muchos, pero sobre todo que le falta sobre todo la parte de conocimientos tecnológicos, de estrategia digital, de conceptos digitales que hacen que a la hora de implementar este tipo de estrategia dentro de una entidad financiera, pues lógicamente falten este tipo de perfiles. Y por supuesto, por no hablar de la necesidad de nuevos perfiles en ingeniería de datos, en machine learning, en inteligencia artificial, en el mundo del cloud, en el mundo del blockchain, en el mundo de las criptodivisas, con lo cual, efectivamente, nosotros nos estamos encontrando en que, bueno, pues todas las entidades están apostando por esa digitalización, que todas las entidades están en búsqueda de esos talentos, pero que efectivamente estamos viendo que hay una falta de esos perfiles y que realmente hay que formar de alguna o de otra manera, ¿no? Bueno, además la banca, yo creo que también tenemos cierta dificultad en atraer personas de este tipo de perfiles, ¿no? Cuando realmente pensamos que la banca es un negocio tradicional y yo creo que esto es un gran error, ¿no? Porque como estamos comentando ahora, la banca se está digitalizando a marchas forzadas, lo cual significa que al final el trabajar en perfiles tecnológicos o con un perfil mixto como el que hemos comentado, yo creo que es no solo necesario, sino también atrayente de cara a que la banca también atrae este tipo de perfiles, sobre todo para convertir por todo pues, la digitalización en una realidad, ¿no? Si nos enfrentamos un poco al nuevo perfil de cliente digital, bueno, pues todos sabemos cuáles son esos rasgos de ese cliente de banca también, ¿no? Es un cliente digital que busca inmediatez, que elige a la entidad financiera que sea mucho más rápida, que le haga perder menos tiempo, incluso que sea mucho más barata, ¿no? Y yo creo que es uno de los grandes retos de las entidades financieras
tanto las tradicionales, ¿no? Como BVA, como también las que hemos conocido como fintech, ¿no? Aquellas entidades que surgen 100% digitales y que se especializan en una de la propuesta de valor en concreto, ya sea de pagos o ya sea de asesoramiento financiero y que lógicamente no abarcan todo lo que es el negocio tradicional de una entidad financiera, ¿no? Bueno, pues evidentemente, tanto las tradicionales como las fintech, nuestro reto precisamente es estar exactamente allí donde nuestros clientes quieren y allí donde se están realizando transacciones, ¿no? Y lógicamente, al hilo un poco de lo que comentábamos antes, las sucursales van a seguir perdiendo peso. De hecho, fijaros, en España hemos pasado, pues yo creo que desde hace 5 años de tener 22.000 sucursales a prácticamente ahora tener menos de 12.000, con lo cual estamos eliminando sucursales, sobre todo al mismo ritmo que estamos aumentando nuestros clientes digitales. Y en ese proceso de migración al mundo online, yo creo que las entidades financieras nos hemos tenido que fijar o nos estamos fijando como una de las prioridades el onboarding digital, ¿no? El onboarding 100% online sin que haya, yo creo que un punto físico. Fijaros que os voy a dar un dato. Un banco tradicional como el nuestro antes necesitaba 90 contactos, ¿vale? 90 contactos para dar de alta a un cliente, ¿no? Si comparamos esto con los neobancos, ¿no? Esos neobancos que son entidades 100% digitales, que son entidades dirigidas especialmente a los millennials, ¿no? En las que se puede contratar producto un poquito sencillo, cuentas, tarjetas, fondos de inversión, ¿no? Y que lo hacen siempre a través de una app o de una página web, y donde los neobancos nos tienen oficinas y te permiten hacerlo todo prácticamente por internet. Esos puntos de contacto están prácticamente en 35, ¿no? Fijaros un poco la diferencia entre los contactos necesarios para dar de alta en el mundo tradicional, en un banco tradicional, que son 90, respecto a los 35 en un neobanco. Bueno, pues evidentemente está relacionado con la disminución de los costes operativos, y eso pasa por digitalizar a marchas forzadas toda nuestra clientela, ¿no? La digitalización no solo debe verse desde el lado de la oferta, sino también de un poco desde la demanda, ¿no? El cliente se está digitalizando en muchos aspectos de la vida, no solo en las relaciones bancarias, donde lógicamente, como hemos dicho, demanda agilidad, donde pone su experiencia como usuario y donde la experiencia del cliente se ha vuelto fundamental y, lógicamente, de igual manera en el mundo bancario. Y esa gestión de esa experiencia del cliente, bueno, pues se ha convertido en fundamental, ¿no? El cliente cada vez ve los servicios más convenientes, que le requieran rellenar menos información, que puedan contratar de manera mucho más ligera, que poco a poco se vuelvan transparentes, ¿no? Y yo creo que aquellas entidades que no aportemos valor en los momentos de decisión del consumidor quedarán con sus productos totalmente relegados como marca blanca y serán seguramente utilizados por terceros, ¿no? Las transacciones simples del día a día, pues prácticamente ya son totalmente online, o prácticamente son todas online, y solo aquellas operaciones más complejas donde el cliente necesita asesoramiento, y hablo de asesoramiento no solo de un cliente masa, ¿no? Sino también de un cliente, sobre todo de los altos segmentos de banca privada de patrimonios, es donde va a entrar en juego el asesor personal, ¿no? Bien en la oficina, que es donde se seguirán manteniendo las oficinas, o a través también de videoconferencia, donde nosotros ya dentro de BVA estamos precisamente ofertando este asesoramiento a través de este asesor, pero haciéndolo a través de una videoconferencia donde estás grabando la conversación con el cliente y donde realmente no necesitas un punto físico de donde el cliente tenga que acudir, ¿no? O incluso, si nos vamos un poco a la parte más digital, accediendo al asesor robotizado, o gracias sobre todo a todos los avances que estamos viendo en inteligencia artificial y en el mundo del chatbot, ¿no? Yo creo que hemos pasado de lo que una entidad digital habla de la omnicanalidad, hemos pasado a la opticanalidad, ¿no? Que es esta, digamos, generación de estrategia de canales donde todos los productos y servicios tienen que estar a disposición del cliente, de tal manera que el cliente, en el momento que necesite, pues puede empezar en una oficina y puede terminar en la web o en el app o en el contact center, ¿no? Evidentemente, con estos datos, lo que hemos visto en el mundo digital es cómo se ha acelerado, ¿no?, el crecimiento de esa clientela digital, aunque es posible que una parte de ella pueda retornar a una sucursal física, sobre todo si hablamos de esa necesidad de asesoramiento. La contratación digital de productos bancarios yo creo que ha alcanzado máximos por supuesto, durante la pandemia y en los años posteriores a la pandemia, ¿no? Y evidentemente se han ido produciendo auges paralelos de un montón de iniciativas como han sido los pagos digitales, ¿no? Hoy prácticamente ya podemos decir que no se necesita o no se precisa
casi ninguna presencia física para los servicios bancarios, ¿no? Y durante los últimos años se están viendo precisamente la importancia de definir también las relaciones o las nuevas relaciones de la banca tradicional, como el caso de BVA, con el mundo de las fintech y con el mundo de las big tech, ¿no? Aquí nuestra estrategia o las estrategias que siguen las entidades financieras a nivel global y en concreto una entidad como BVA, lo que estamos haciendo nosotros es, bueno, dado que queremos ampliar la gama o la cartera de clientes, dado que queremos ampliar los datos, dado que queremos ampliar la seguridad, pues lógicamente nos estamos llevando a cabo alianzas con esas fintech de tal manera que lo que pensamos sobre todo es que no podemos ser los mejores en todo, ¿no? Si alguna fintech está haciendo, ya lo está haciendo bien en el mundo del asesoramiento pasivo a través de los robo-advisor, pues la pregunta que nos hacemos siempre es, bueno, pues ¿por qué no hablamos con ellos? ¿Por qué no llegamos a un acuerdo? ¿Por qué no establecemos una alianza? De tal manera que al final resolvemos los problemas de los clientes en lugar de intentar desarrollarlo dentro del banco tradicional, pues sobre todo haciendo alianzas con esa entidad externa, con esa fintech, con esa startup financiera, que hace que, lógicamente, la solución se la demos muchísimo más rápido al cliente y que, evidentemente, nos cuesta muchísimo menos que hacerlo en casa, ¿no? Evidentemente, el acompañar al cliente en todo el journey a la hora de contratar un producto financiero y, sobre todo, evitar al máximo el abandono también es uno de los grandes retos que tenemos dentro de la banca, ¿no? De hecho, uno de los datos que normalmente suelen exponer las entidades financieras es que prácticamente en banca el 47% de los consumidores interrumpe la compra online de algún producto o de algún servicio, ¿no? Y lo que tenemos que ver es por qué se produce esa ruptura, ¿no? Yo creo que aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que el consumidor bancario es el rey, tiene acceso a todo y cada vez más, que es capaz de comprar en cualquier mercado, con lo cual se lo tenemos que hacer fácil y rápido, de tal manera que ese 47% de ruptura, pues lógicamente se reduzca a la mínima expresión, ¿no? Y ahí también está lo que llamamos la experiencia del cliente, ¿no? Una buena experiencia del cliente en el que nos tenemos que poner en su lugar, donde en BVA en concreto ponemos al cliente en el centro y consideramos que esa experiencia del cliente es, pues, una de las cosas más importantes, sobre todo para que ese abandono sea lo mínimo posible, ¿no? Yo creo que la clave de esa mejor experiencia del cliente es entender muy bien lo que demandan los consumidores, hacérselo fácil, hacérselo sencillo y conseguir que, lógicamente, en muy pocos clics contrate el producto o el servicio en concreto, ¿no? El otro día me decía un colega que está muy bien digitalizar, ¿no?, el mundo bancario, pero que también tiene riesgos, ¿no? Potencialmente lo que puede llevar es que algunos bancos creamos, ¿no?, que podemos perder el control o el contacto de los clientes, ¿no? Yo creo que al final muchas entidades financieras, sobre todo las tradicionales, hablan de que la digitalización muy rápida puede llevar a que el consumidor considere que la entidad financiera se queda únicamente como tareas de back office, de escaso valor añadido, y que al final se pueda perder ese contacto de los clientes. Yo creo que al final estamos cayendo en un error si creemos eso, porque si nosotros, además del producto y el servicio bancario, siendo lógicamente bueno, conseguimos una buena experiencia del cliente y conseguimos que en ese proceso de contratación se lo hagamos muy, muy ágil, pues al final estamos no solo poniendo nuestro conocimiento financiero, sino también poniendo un poco el conocimiento digital. Y yo creo que al final eso no puede ser un tema negativo a la hora de digitalizar a nuestros clientes, ¿no? Muchas entidades, como digo, piensan también que se debilita esa relación con el cliente haciéndolo un poquito menos estable, ¿no? Y además también se puede perder visibilidad sobre esa misma relación, ¿no? Lo que al final pueda dificultar la estimación y el control de los riesgos. Yo creo que está ese debate encima de la mesa, pero yo creo que tiene mucho más ventaja el hecho de la digitalización que esos puntos negativos que acabamos de comentar, ¿no? Otra de las cosas que me gustaría destacar sobre todo es, hablamos de la digitalización y que en esa digitalización no podemos dejar a nadie fuera, ¿no? Y lo que nos preocupa en concreto dentro del sector financiero y sobre todo dentro de BVA es el mundo senior, ¿no? El mundo de los mayores, ¿no? Que quizás está un poquito menos acostumbrado al mundo digital, donde las entidades financieras
tenemos que ser conscientes de que tenemos que tratarlo de manera muy, muy cuidadosa, sobre todo para evitar esa exclusión financiera, ¿no? Porque eso puede ser un problema, y de hecho se ha convertido en un problema sobre todo en la pandemia y en los años posteriores a la pandemia. Yo creo que tenemos que ser comprensibles con ese segmento senior, donde al final pues tenemos que entender que tenemos que mejorar, lógicamente, las capacidades digitales de este segmento, pero que por otra parte es un segmento en el cual es más reacio a utilizar los mundos digitales, ¿no? Y tenemos que acompañarles dentro de ese proceso de contratación de esos productos y servicios financieros, y que tenemos que estar, lógicamente, muy cerca de ellos, ¿no? Y esto es importante también a la hora de decir que tenemos que seguir potenciando la educación, tanto en competencias digitales como financieras, también a este segmento senior, ¿no? No solo al resto de segmentos, sino también a este segmento senior, sobre todo para que esa exclusión financiera pues cada vez sea un poquito más pequeña, ¿no? Y yo creo que la educación también es un tema importante, ¿no? Yo creo que ahora, con todo lo que hemos visto, la banca va a ser muy diferente, yo creo, a cómo la hemos conocido hasta los últimos años, ¿no? Sobre todo también un poco en relación a la oportunidad que presentan las finanzas embebidas, ¿no? Las finanzas embebidas para los bancos, para las plataformas digitales y también para los consumidores, que suponen una transformación conjunta de todo el ecosistema, tanto desde el punto de vista financiero como no financiero. Y para que su desarrollo también se materialice, tenemos que tener en cuenta la forma en que nuestros clientes confíen en interactuar con los servicios financieros dentro de las experiencias digitales, ¿no? Yo creo que al hilo de esto se está constatando que las instituciones financieras están invirtiendo cada vez más en lo que llamamos la economía de las plataformas. Yo creo que el 20% de todas ellas ya ofrecen soluciones de finanzas embebidas para llevar todos los servicios financieros a los consumidores que están utilizando ya estos entornos digitales. Además, yo creo que haciendo una encuesta a todos los directivos bancarios, prácticamente casi el 70 o el 80%, yo creo que afirma que estas finanzas embebidas son fundamentales o complementan la estrategia comercial, pero sin embargo hay muchos retos que van a dificultar la implantación, como son todos los procesos monolíticos dentro de las propias organizaciones bancarias, la privacidad también como un reto importante, y también el tema de la ciberseguridad. Y me gustaría hablar un poco sobre todo del Open Banking, ¿no? Sobre todo porque está siendo también un tema disruptivo, sobre todo para extender también el mundo financiero, ¿no? El negocio financiero. Yo creo que la integración de los servicios financieros a través de las APIs, ¿no? En plataformas de terceros, o lo que llamamos el Open Banking, ha empezado a cobrar en los últimos años también una gran relevancia, como una vía también de captación de nuevos clientes, sobre todo tanto para bancos como también para el mundo fintech, ¿no? En concreto, en BVA, yo creo que tenemos claro este tema y tenemos un montón de plataformas abiertas que nos han permitido como banco un rápido desembarco, sobre todo, por ejemplo, en Italia, ¿no? donde accedimos hace 2 años con un banco online prácticamente en cuestión de 3 o 4 meses, o como por ejemplo en el caso de México, que seguramente a lo mejor lo hayáis escuchado, cómo acceder también a través de este Open Banking a unas 25.000 trabajadoras de hogar mexicanos, sobre todo para darle la oportunidad de bancarizarse, ¿no? Yo recuerdo también esta iniciativa que hicimos prácticamente hace año y medio, y que realmente, bueno, pues en concreto México estableció una alianza con Solvers, que era una plataforma digital que conectaba a clientes con personas que buscaban trabajo en tareas de limpieza o mantenimiento del hogar, y abrían sobre todo la oportunidad de poder bancarizar pues prácticamente cerca de entre 25.000 y 30.000 trabajadoras domésticas que no tenían en su momento una cuenta o un medio de pago, sobre todo para el depósito de sus recursos, y que todo esto se hizo gracias a la tecnología de apertura de cuentas digitales de BVA México dentro de la aplicación de Solvers, ¿no? Y esto fue un ejemplo precisamente de esa apertura, ¿no? de hacer Open Banking para expandir precisamente el negocio financiero, ¿no? Yo creo que el tema de las finanzas embebidas, ¿no? Que abre una oportunidad, sobre todo para el tema de los bancos, para los socios y para los clientes. En concreto, en BVA, como decía, ha sido una de las entidades que han sido una pionera dentro de la puesta en marcha de las soluciones de banca abierta, sobre todo para habilitar estos servicios financieros en todas las plataformas digitales, ¿no? Porque al final estas finanzas embebidas lo que nos permiten son ofrecer productos financieros al cliente cuando lo necesite y allí donde se encuentre, ¿no? Y a los socios con los cuales llegamos a un acuerdo dentro de BVA, pues yo creo que nos eligen a nosotros, BVA, como una entidad de reconocida confianza, ¿no?
que infundimos una confianza muy grande a los usuarios a la hora de realizar los pagos seguros y abrir cuentas. Seguramente, a diferencia de otros players o otros competidores de menor tamaño que se centran en ofrecer unos pocos servicios, ¿no? Bueno, aquí yo creo que tenemos las entidades grandes y en este caso BBVA una oportunidad única, yo creo que de aprovechar nuestra oferta de valor y de adoptar una estrategia pues a largo plazo, sobre todo dirigida a integrar pues toda la amplia gama de productos y soluciones financieras en portales de terceros, accediendo sobre todo pues también a un universo también de clientes mayor o sobre todo clientes diferentes, como comentaba antes en el caso mexicana, con personas que trabajaban en el sector de limpieza, ¿no? Bueno, esto es un poco la introducción que quería hablar. Me gustaría hablar ahora un poco del entorno europeo, ¿no? Del entorno europeo. Yo creo que si comparamos esa digitalización o esa transformación digital a nivel europeo, yo creo que la transformación digital de los bancos europeos ha sido en los últimos años también uno de los principales retos que ha tenido por delante el sector bancario. Ya, evidentemente, ya no es una opción para los bancos, sino una necesidad que para seguir siendo competitivos y satisfacer las demandas de todos los clientes. En concreto, el organismo regulador que vela también por la digitalización, que es el Banco Central Europeo, nos ha estado monitorizando en los últimos años este proceso de digitalización y de transformación digital, sobre todo con el objetivo de garantizar pues, que prácticamente la transición digital se producía de forma eficiente y de forma segura, ¿no? Durante los últimos años ha estado llevando a cabo revisiones específicas sobre todo con las grandes entidades financieras, inspecciones sobre todo también a todos los bancos de la eurozona, sobre todo para también descubrir una serie de deficiencias en algunas estrategias de transformación digital, ¿no? Y este tipo de encuestas o de monitorización surgía precisamente a raíz de unas encuestas que surgieron para evaluar el estado de esa transformación digital, ¿no? Y mostraba precisamente que casi todas las entidades significativas europeas, las grandes, en el que nos incluíamos nosotros, BBVA, contaban todos con una estrategia de transformación digital, aunque con alguna deficiencia, sobre todo en cuanto a la madurez digital, ¿no? Que vamos a hablar luego después, ¿no? Fijaros que en Europa, de media, el gasto de esa transformación digital ha supuesto prácticamente unas 2/5 partes, ¿no? Unas 2/5 partes del presupuesto tecnológico de los bancos. La mayoría comenzamos a desarrollar esa estrategia de transformación en los últimos años. Yo recuerdo en BBVA que esa estrategia digital la comenzamos hace 10 años. Yo creo que fuimos de los bancos más pioneros o de los primeros precisamente en apostar por la digitalización. Fijaros, estamos hablando de 10 años, ¿no? Nuestros objetivos en aquel momento, yo creo que han sido compartidos por el resto de entidades europeas, han sido incrementar precisamente los ingresos y reducir un poquito los costes. De hecho, yo creo que de esta encuesta se hablaba de que creo recordar, el 85% de las entidades europeas bancarias veían que la automatización de procesos eran una palanca clave para la digitalización y sobre todo para la reducción de costes, ¿no? Por lo tanto, detrás de esa digitalización estaba precisamente esa automatización de procesos y, sin embargo, buena parte de las entidades financieras tenían luego problemas a la hora de evaluar indicadores claves de rendimiento relacionados con cómo estaban llevando a cabo el seguimiento y la evolución de esa estrategia digital y de ese proceso digital, ¿no? Y era una de las grandes carencias que ponía encima de la mesa el Banco Central Europeo, ¿no? Y también se observaban carencias a la hora de cuantificar cuál era el impacto de esa transformación digital en la rentabilidad de la propia entidad y, sobre todo, a la hora de examinar cuánto era de efectivo esas medidas implementadas, ¿no? Bueno, pues aquí, evidentemente, en nuestro caso, BBVA lo que hemos hecho es, a la hora de definir la estrategia digital, ha sido cuantificar con unos KPIs muy específicos cuáles han sido los clientes digitales que se han ido incorporando en los distintos canales y, sobre todo, evaluar cuáles han sido los productos y servicios financieros contratados por todos los canales online y cuál ha sido la rentabilidad de esos productos y de esos clientes versus los productos y la rentabilidad que estamos obteniendo en un cliente tradicional, ¿no? Captado en la propia oficina, ¿no? Y de ese análisis o de esa comparativa nos tiene que decir si esa transformación digital está siendo un éxito o no está siendo un éxito. Y yo creo que producto de ese seguimiento, precisamente de esas ventas digitales, de esos clientes digitales, yo creo que es la clave también
para ver si realmente el impacto de esa estrategia está siendo efectiva o no está siendo efectiva dentro de las entidades. Y yo creo que es uno de los grandes retos y uno de los grandes desafíos para muchas entidades todavía el poder medir este tipo de éxito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, yo creo que la digitalización bancaria se ha convertido en un escenario que lógicamente pues, ofrece una serie de características nuevas en el contexto en los últimos años, en los que se ha movido el sector financiero, sobre todo influenciado por esa transformación digital, ¿no? Yo creo que la evolución del sistema bancario tiene el objetivo de adaptarse a los avances tecnológicos que hemos ido viendo en los últimos años y que hablaremos luego después, la inteligencia artificial, el machine learning, el mundo del cloud, el mundo también del blockchain, el mundo también del Internet of Things, todos estos avances tecnológicos que nos han ido permitiendo precisamente adaptarnos al nuevo entorno y hacer evolucionar ese sistema bancario, ¿no? Y sobre todo que eso se traduzca en que nuestros clientes tengan una mayor satisfacción, lógicamente cubriendo su demanda y los servicios que están ofreciendo diariamente, ¿no? Evidentemente, el surgimiento, como decía, de las nuevas tecnologías, yo creo que han cambiado todo el paradigma del sistema financiero, de todos los sectores, pero en concreto también del sistema financiero, sobre todo pues adaptándose a las funciones básicas de las entidades. Actualmente el volumen de operaciones que gestionamos a nivel financiero a través de la tecnología digital son elevadísimos comparados con los que teníamos hace prácticamente 5 o 6 años, incluyendo pues todo lo que son los productos, el tema de cuentas, los préstamos, las hipotecas, las transacciones, el asesoramiento financiero que hacemos. No tiene nada que ver los volúmenes que teníamos respecto a 5 años atrás. Y lógicamente también va en línea con la mayor demanda de estos clientes, que lógicamente ese cliente digital cada vez está demandando mayor velocidad y mayores productos y mayor agilidad a la hora de sacar a mercado nuevos productos y servicios financieros, ¿no? Y yo creo que esto también se debe al surgimiento también de las nuevas expectativas, de las nuevas necesidades, donde cada vez tiene una mayor preferencia por las gestiones realizadas por Internet debido a ese nuevo perfil de cliente digital, ¿no? Y ahora lo bueno es que las entidades financieras lo que estamos haciendo es ofrecer un gran volumen, yo creo que de alternativas vía online y que estamos satisfaciendo en gran medida los servicios ofrecidos a los clientes, ¿no? Las necesidades, lógicamente, también han ido evolucionando. Poco a poco se han ido o hemos ido vendiendo productos online mediante lo conocido y lo hemos enganchado con el resto de canales de tal manera pues que puedes, como decía antes, empezar la contratación de un producto en un canal y luego terminar en el otro. Y yo creo que esta manera de venta o esa unicanalidad pues ha sido posible gracias sobre todo pues a la aparición y a la introducción de esos conceptos de estrategia digital y de unicanalidad y sobre todo a la aplicabilidad también de esas tendencias digitales y de las tecnologías digitales y que lógicamente ha hecho pues que la expansión de todo el sistema financiero pues ha ido evolucionando en los últimos años de una manera incremental, ¿no? ¿Cuáles son los factores, yo creo, a la hora de transformar o de tener en cuenta una transformación en la digitalización bancaria? Bueno, pues yo creo que las necesidades de modificar el pensamiento y la estructura organizacional dentro de los bancos es fundamental, ¿no? Hasta ahora veíamos los bancos como empresas muy tradicionales. De hecho, yo recuerdo hace 10 años BBVA era un banco muy tradicional y 10 años después BBVA es uno de los bancos más innovadores y más digitales, ¿no? Pues yo creo que una de las claves también fue precisamente el cómo hace 10 años modificamos el pensamiento y esa estructura organizacional transformando y aplicando una metodología ágil, ¿no? Que eso yo creo fue una de las grandes claves y uno de los grandes éxitos que tuvimos dentro del banco, ¿no? Lógicamente, de la misma manera, esa digitalización lógicamente hace que ese cambio organizacional sea muchísimo más rápido y, lógicamente, el hecho de aplicar esa digitalización en todas y cada una de las áreas, empezando seguramente por el área de tecnología, pero luego expandiendo esas nuevas formas de trabajar en el resto de áreas del banco han hecho que el proceso haya sido muy rápido. Yo creo que si todas las áreas trabajan con esa metodología ágil y con esos objetivos de llegar a intentar digitalizar el proceso, el servicio, el cliente, el canal, si todos estamos volcados con esa filosofía, pues lógicamente va a ser muchísimo más rápido. Yo creo que muchas entidades todavía tradicionales europeas están todavía en ese momento en el que todavía están cambiando un poco el mindset y, sin embargo,
el hecho de haberlo realizado hace prácticamente 10 años nos ha posicionado a nosotros como una de las entidades, digamos, más digitales, ¿no? Esa digitalización bancaria, yo creo que, como decía, se fundamentaba prácticamente en aspectos como, bueno, pues el desarrollar la automatización de procesos, el desarrollar la robótica, en la expansión del almacenamiento rápido en el mundo del cloud, en el mundo de la nube, ya sea una nube pública o una nube privada, que lo implementamos también hace muchísimo tiempo. La aplicación también del tema del blockchain y la ciberseguridad como formas de proteger todas nuestras operaciones y, sobre todo, si queremos, y como hemos comentado antes, abrirnos al exterior a través del Open Banking, y también el desarrollo de mecanismos de aceleración de la innovación e inteligencia artificial, creando internamente dentro de la entidad financiera, pues como unidades de emprendimiento, ¿no? Que nos ayuden a que la innovación y que la estrategia digital sea muchísimo más rápido, ¿no? Yo creo que eso ha sido fundamental, sobre todo, como os decía, dentro de la entidad financiera y, sobre todo, en mi caso particular, habiéndolo vivido durante los últimos 10 años dentro de BBVA, ¿no? Lógicamente, en los últimos años, ¿qué es lo que hemos visto? Bueno, pues hemos visto que el sector bancario ha necesitado precisamente de una adaptación a esa nueva situación. Hoy, como hemos dicho, las entidades financieras pues han llevado a cabo pues una toma de decisiones eficaz referente precisamente al mundo digital, y donde realmente han tenido que ir incorporando todas las tecnologías existentes de cara a que la automatización y de la digitalización sea muchísimo más rápido, ¿no? Pero siempre decimos que el uso de la tecnología no es suficiente, ¿no? No ha sido suficiente, ha sido necesario, pero no ha sido suficiente, ¿no? Yo creo que, como os decía, la estrategia digital, los objetivos de la empresa, en este caso la entidad financiera de turno, tienen que estar situados en una prioridad alta, en la alta dirección, deben situarse en armonía y tener coherencia, sobre todo, en su aplicación, ¿no? Precisamente esa digitalización bancaria ha supuesto para el sector, pues como os decía, incremento en volumen de ventas, incremento en volumen de ingresos, incremento en volumen de clientes, y a nivel de coste precisamente se ha reflejado en una reducción de los costes operativos, ¿no? Y de esta forma hemos conseguido que, cuando presentamos resultados, en el caso de BBVA también, que es lo que más conozco, pues presentemos unos resultados históricos, ¿no? Pues en los últimos años, resultados históricos en el que año a año vamos batiendo los resultados anteriores, precisamente por la evolución de esa cultura digital, y que hace que en los últimos años nos esté dando muchos frutos, ¿no? Y que, evidentemente, pues nos haya dado cada vez mejores resultados, ¿no? Los beneficios de esa digitalización, bueno, lo pongo ahí un poco en la presentación, ¿no? Como veis, pues yo creo que la mejora constante de la percepción del cliente, ¿no? La experiencia del cliente, del usuario, se convierte en uno de los fundamentos principales de la digitalización bancaria. La evolución del sector, yo creo que se conduce hasta lo que se conoce como productos a medida o personalizados. De hecho, ahora lo que está en las entidades financieras, en el caso de nuevo de BBVA, es intentar personalizar la oferta a cada cliente, sobre todo conociendo las necesidades no solo del pasado, sino también intentando inferir las necesidades del futuro, y para eso es necesario también contar pues con datos masivos y con un volumen de datos tremendos, hacer una analítica de datos brutal, implementar inteligencia artificial, y este tipo de tecnologías hacen que precisamente la experiencia y la personalización de lo que ofrecemos a nuestros clientes cada vez sean mucho más exitosas, sobre todo porque, como decía, ahora mismo estamos en intentar satisfacer no solo las necesidades pasadas, sino también, o las presentes, sino también un poquito las futuras, infiriendo precisamente lo que creemos que van a necesitar nuestros clientes, ¿no? Otro de los beneficios, pues el incremento del volumen de clientes, ¿no? Yo creo que el aumento del volumen de clientes en el sector bancario, pues precisamente ha derivado precisamente del desarrollo de la banca online y del surgimiento de aplicaciones bancarias. El aumento de la eficacia y de la eficiencia en los procesos, con toda la implementación de las tecnologías que nos ha facilitado una mejora en los procesos manuales de las entidades, donde la aplicación de herramientas como todo el tema de la firma electrónica, donde en concreto aquí en BBVA podemos decir casi el 95% de los productos y servicios que ofrecemos pueden ser firmados en remoto a través de una firma electrónica, y que lógicamente esa aparición ha hecho que los procesos sean muchísimo más ágiles y muchísimo más rápido, y que evidentemente ha ahondado en que la experiencia del cliente sea muchísimo mejor. Y el hecho del uso de esa firma electrónica
y el desarrollo también de diferentes aplicaciones, lo que ha supuesto es un aumento en la adecuada gestión precisamente de la actividad bancaria. Evidentemente, los beneficios de esa digitalización pasan por una disminución de los costes operativos, ¿no? El desarrollo de la reducción de los costes gracias a la transformación bancaria, pues se ha podido apreciar tanto para clientes como también para por las propias entidades, y esto deriva precisamente de la reducción, pues también del uso del dinero en efectivo, del surgimiento de medios de pago nuevos, de la automatización de procesos, del asesoramiento robotizado, etcétera, etcétera. Pues eso hace que también se minoren los costes operativos y que lógicamente está detrás la disminución de las sucursales físicas en detrimento, lógicamente, del aumento de los canales digitales. Y luego ya por último, el hecho de tener a nuestros clientes digitalizados, a nuestros procesos digitalizados, a nuestros servicios digitalizados, también hace que la toma de decisiones, con todos los datos que estamos recogiendo y que cada vez son muchísimo más, pues hacen que la toma de decisiones sea muchísimo más precisa o sea muchísimo más acertada, ¿no? Y uno de los aspectos fundamentales del desarrollo de la tecnología en el ámbito bancario precisamente es esa recogida de datos, ¿no? Y el uso de herramientas como el Big Data o la inteligencia artificial, unido sobre todo a mecanismos de seguridad como el tema del blockchain, lo que han hecho es incorporar o facilitar toda esa recogida de datos y sobre todo el análisis de los mismos, sobre todo mejorando la relación que tiene la entidad con los clientes y sobre todo, como decía, intentando personalizar mucho más la oferta y las necesidades que tiene ese cliente, ¿no? Por lo tanto, yo creo, por terminar esta parte, yo creo que el sector bancario pues, ha vivido en los últimos años un importante proceso de digitalización hasta el punto de convertirse, yo creo, en uno de los sectores que más avanzados se encuentran en este proceso de transformación. Como decía también, la estrategia de digitalizaciones motivadas por hacer frente sobre todo a lo que vino de la pandemia y sobre todo por intentar aumentar ingresos y reducir gastos, hizo o permitió que los clientes pudieran seguir operando a través de los distintos canales y ha supuesto que la mayoría precisamente de las transacciones bancarias se realicen ya prácticamente en un entorno digital. Y en ese sentido, pues hay muchísimos datos que ahondan sobre todo en esto, ¿no? Pues en el caso español, en el sector financiero español, dado que prácticamente hemos invertido pues, en el sector de la tecnología prácticamente un 80%, un aumento de un 80% todos los años en los últimos 5 años, ha sido una inversión que ha sido muy bien percibida pues, por todo el mundo y ha hecho que la digitalización y la unicanalidad haya sido, yo creo, totalmente un éxito, ¿no? Y al final eso se ha traducido en que el uso de las aplicaciones, de las apps de banca ha crecido pues en los últimos años, en el caso de España, prácticamente casi un 25%, ¿no? Y en España casi el 90%, 95% de la población española ya prácticamente la podemos considerar digital, ¿no? En el mundo bancario, ¿no? Fijaros un poco qué supone esto, ¿no? Dentro de la digitalización en el sector nuestro, ¿no? Lógicamente, la rápida, ¿no? Evolución de la tecnología, la aparición de los nuevos competidores, como decía, de las alianzas que establecemos también con todo el mundo del fintech y sobre todo las mayores expectativas de nuestros clientes que están lógicamente mucho más acostumbrados a un sector innovador y digital en tiempo real, lo que están haciendo es demandando cada vez mayor velocidad, ¿no? y mayor necesidad de digitalización y eso hace que también las entidades financieras estemos todo el rato con la espada de Damocles para intentar mejorar yo creo que este proceso, ¿no? En concreto, fijaros, si os ponía aquí en la diapositiva, ¿no? El sector bancario español, fijaros, se posicionó o nos posicionamos en 2022, en el cierre de 2022, como el más maduro, ¿vale? El más maduro digitalmente a nivel mundial, ¿vale? A nivel mundial, sobre todo por delante de países como Singapur, como Noruega y como Canadá, ¿no? Y ahí nos definieron a la hora de los informes que sacaron para medir la digitalización bancaria, nos definieron como Digital Champion, ¿no? Esos Digital Champion que al final ofrecen pues, prácticamente todo el abanico de productos y servicios relevantes para los clientes en todos y cada uno de los canales y donde tenemos implementado esa estrategia digital, ¿no? Y esos Digital Champion se convierten en abanderados de esa digitalización y tienen como bandera, ¿no? Pues todas las tendencias digitales que conlleva, lógicamente, también en implementar las tecnologías que hemos comentado, sobre todo para que todos los procesos cada vez se mejoren más, se automaticen más y que la transformación digital sea muchísimo más rápido, ¿no? De hecho, fijaros, quería enseñaros a través de esta diapositiva, primero, qué es lo que se define como Digital Champion, pero cómo
cómo intentábamos, o cómo se intentaba a nivel mundial catalogar las entidades financieras en 4 apartados, ¿no? Los digital latecomers, que son los bancos que empiezan un poco a pensar en estrategias digitales, en cultura digital, pero que todavía no está instaurado esa nueva forma de trabajar, donde realmente tienen los procesos totalmente desligados de un canal de otro, y que tienen una madurez digital muy pequeña, ¿no? De ahí hasta llegar a los Digital Champion, que como veis un poco en la diapositiva sería pues, prácticamente el top 10 de los bancos a nivel mundial, y donde, insisto, el sector financiero español y en concreto BBVA se sitúa prácticamente en uno de los mejores a nivel mundial, ¿no? No solo la banca española, sino en concreto BBVA como uno de los grandes bancos a nivel mundial, si hablamos de digitalización, ¿no? En el medio, como veis, pues podemos hablar de digital adopters, ¿no? Que empiezan un poco a implementar estrategias digitales y que ya tienen en su cultura digital determinadas bases a la hora de empezar pues, a hablar de experiencia de cliente, de omnicanalidad, y luego los digital smart followers que ya empiezan un poco precisamente a implementar procesos, ¿no? Digitales, y hablar ya de procesos omnicanales, ¿no? Bueno, pues de un extremo al otro, lógicamente hay mucha variedad, pero en el caso, por ejemplo, español, que yo tengo la fortuna de pertenecer, como digo, podemos decir que somos lo que llamamos digital champion, ¿no? ¿Cuáles son las características de esos digital champion? Bueno, pues aquellos que desarrollan funcionalidades en todos y cada uno de los niveles, ¿no? A través de mejoras omnicanales en información, en apertura de cuentas, en onboarding digital, bueno, lo que os decía, en el customer onboarding, en el day-to-day banking, con el tema de cuentas, con el tema de autorizaciones, con el tema de tarjetas, con el tema del soporte de los helpdesk, con el tema del PFM, ¿no? Del Personal Finance Management, con el tema de transferencias, con el tema de pagos. También con aquellos que ofrecen una amplia y extensa relación con cliente, ¿no? Con todo el tema de distintos negocios, no solo la banca tradicional, sino la corporativa, sino también la parte de seguros, de crear ecosistemas con el mundo de fintech, de tal manera también que permite hacer agregaciones de otras entidades, de tal manera que podamos ofrecer a los clientes posición integral, no solo de lo que tiene con nosotros, sino también de lo que tiene con el resto de entidades, hacer el open banking que comentábamos antes, servicios de inversión donde podemos ofrecer asesoramiento robotizado, donde podemos meter un robo-advisor, donde podemos ofrecer también asesoramiento un poquito más industrializado, donde podemos hacer un cross-selling precisamente producto de la cantidad de datos que tenemos a la hora de personalizar la oferta, donde podemos tener una relación con el cliente end-to-end. Bueno, como veis, prácticamente desde el top hasta el down de funcionalidades ofrecidas por los bancos, ahí es muy diferente el cómo se aproxima un banco categorizado como digital e-commerce a uno que se categoriza como digital champion, donde realmente está presente en todos y cada uno de estos apartados que acabamos de comentar, ¿no? En concreto, como decía, fijaros en esta diapositiva, ¿no? Hablábamos de que España, el sector bancario español estaba liderando o lideraba precisamente el ranking digital. Bueno, pues aquí lo veis claramente, ¿no? Lidera el ranking digital y además con una significada ventaja, ¿no? Más de 15 puntos básicos sobre el segundo, que en este caso, como decía, era Singapur, era Noruega, era Canadá, y donde realmente, fijaros, los Digital Champion, que son los que ofrecen prácticamente todos y cada uno de esos productos y servicios y toda y cada una de las características que he comentado antes, pues están muy diferenciados, sobre todo el caso español. Y yo tengo que sentirme orgulloso precisamente por pertenecer, en este caso, al sector bancario y sobre todo también por pertenecer a un banco como BBVA, que está, y no quiero ser muy prepotente, como de los bancos del top 3 de los bancos digitales en todo el mundo, ¿no? Bueno, pues ahí veis un poco la situación, ¿no? Pues desde España pues a países, como podéis ver ahí, que a lo mejor podríamos pensar que podían ser un poquito más digitales, en esa cultura digital y sobre todo en esa implementación y en esa evolución, y que realmente están un poquito más alejados, ¿no? de lo que llamamos los digital champions, ¿no? Evidentemente, aquí en España decimos, estamos en muy buena posición, pero evidentemente tenemos todavía mejoras, ¿no? Mejoras sobre todo en todo el proceso del Customer Journey, ¿no? Mejoras en funcionalidades de información adicional del propio cliente, mejoras también en la apertura del Open Banking, que como decía antes, yo creo que va a cambiar el antes y el después de una entidad financiera. Mejoras también en la parte del onboarding de un cliente, que sea totalmente remoto, que sea totalmente digital.
y que evidentemente no tengamos ningún punto de contacto en el back office para abrir a un cliente nuevo o un producto nuevo o una cuenta nueva. También mejoras en lo que es la gestión de todos los productos, no solo los productos tradicionales, sino también un poco en los productos un poquito más sofisticados, ¿no? Cuando hablo de productos sofisticados, precisamente me refiero a segmentos más especializados que demandan productos mucho más complejos y que también tenemos que digitalizar, y que ahí tenemos también un recorrido que nos queda por aterrizar, ¿no? Mejorar también en la relación del cliente, ¿no? En que sea un end-to-end, ¿no? Que en muchos de los casos, muchos de los productos o muchos de los servicios, bueno, no en muchos, sino en algunos, pues también estamos un poquito lejos de ello, y sobre todo también a la hora de intentar tener funcionalidades digitales también de retención, porque como os decía, muchas veces no solo estamos para captar clientes, sino también estamos precisamente para retener los clientes que tenemos y para que no se nos vayan, ¿no? Bueno, pues ahí os voy a dejar también en la diapositiva o en la presentación que os voy a compartir cuando terminemos, también valores añadidos, ¿no? Que son valores un poco diferenciadores también de esos bancos digitales, ¿no? Temas de programas de fidelidad o temas de servicios auxiliares de scoring de crédito, de temas de concierge, temas de movilidad, temas de servicios públicos o temas incluso de entretenimiento, ¿no? Que son servicios adicionales que tenemos que ir incorporando, no solo también para adquirir nuevos clientes, sino también para retener, y que hace que también amplíe nuestra oferta digital, ¿no? Bueno, si os parece, viendo un poco cuál es el posicionamiento, en este caso, del mundo bancario a nivel de madurez digital, y que también hemos visto cuál es el posicionamiento, en este caso, del sector financiero español, me gustaría hablar un poco de cuál es el caso de BBVA, ¿no? El caso de éxito, que yo creo que, como os decía, ha sido un caso totalmente de éxito, sobre todo, yo creo, por la premura por la cual nos pusimos al frente de la manifestación en esta aventura digital, ¿no? Yo creo que esa transformación digital dentro de BBVA es fruto, yo creo que de una fuerte apuesta por toda la innovación desde hace 10 años, como os decía, ya que yo creo que la digitalización ha sido uno de los pilares fundamentales de la estrategia del banco desde prácticamente hace más de una década. Durante ese tiempo ha ido evolucionando su propuesta de valor. Primero, yo creo que recuerdo, pues el banco se centró en la mejora del servicio a los clientes a través de los canales digitales para que pudieran realizar operaciones y contratar productos de una manera un poquito más sencilla y más rápida. Después desarrollamos las capacidades necesarias para incrementar las ventas digitales y la captación de nuevos clientes a través de los canales remotos, ¿vale? Ahora, precisamente, dentro de BBVA lo que hacemos es buscar asesorar productos complejos y clientes complejos, precisamente gracias también al almacenamiento de todos los datos que hemos llevado a cabo y de la inteligencia artificial, sobre todo para tomar mejores decisiones financieras, y cómo a lo largo de los años hemos ido evolucionando precisamente la plataforma tecnológica para habilitar, pues, todas las nuevas capacidades que permiten ofrecer las mejores soluciones a los clientes, ¿no? Y por ello seguimos apostando por tecnologías disruptivas, como decía, la nube, la inteligencia artificial, el Big Data, la biometría, sin, por supuesto, perder de vista el marco regulatorio digital, porque es un tema totalmente importante, ¿no? Y precisamente por eso, producto de esa transformación digital que empezamos a realizar hace 10 años, pues yo creo que ha sido el éxito precisamente de cómo hemos expandido este negocio internacional precisamente gracias a esta estrategia, ¿no? Y para eso hemos ido implementando esa estrategia en todos los países en los cuales tenemos presencia, en México, en Turquía, en Estados Unidos y en el resto de países, ¿no? Y al final ahí hemos tenido grandes ejemplos de cómo la extensión o cómo la expansión de ese negocio internacional, gracias a esa cultura y estrategia digital, ha sido mucho más rápida, y de hecho eso nos permitió, pues en octubre del 2021, pues lanzar en Italia precisamente una oferta de banca minorista puramente digital, que yo creo que en los 2 años que llevamos, pues hemos experimentado un crecimiento por encima del que se esperaba, con yo creo que más de 250.000 clientes, ¿vale? A cierre de agosto, yo creo que de este año. Y además también hemos ido apostando por ecosistemas emprendedores, como os decía, con inversiones con bancos digitales de nueva creación, ¿no? Un ejemplo es Atom Bank en el Reino Unido, otro ejemplo es Solaris Bank en Europa, y otro ejemplo es Neon en el caso de Brasil, ¿no? Tenemos más de 600 proyectos de inteligencia artificial. Yo creo que los datos y la tecnología son parte de las prioridades estratégicas de BBVA, y en la actualidad estamos inmersos dentro del banco en cerca de más de 600 proyectos de data y de inteligencia artificial,
y en el que hemos multiplicado, yo creo que por 8, por 9 los proyectos en los 3 últimos años, ¿no? Yo creo que lo que se está haciendo es crear una propuesta de valor a partir de los datos, intentar personalizar la oferta de los clientes, infiriendo y analizando esos datos, y sobre todo gracias al Machine Learning también, pues en base a la creación de esos modelos de predicción de los movimientos futuros de los clientes, con el fin precisamente de mejorar el asesoramiento sobre nuestra salud financiera o sobre la salud financiera de los clientes, ¿no? Yo creo que ahora estamos en ese tema, ¿no? En cómo mejorar la salud financiera de nuestros clientes, precisamente aportando pues, los datos, analizando los datos, intentando personalizar los deseos actuales y los deseos futuros, y sobre todo aplicando esos algoritmos de inferimiento que intentamos que personalicemos cada vez más las ofertas a nuestros clientes, ¿no? Pues yo siempre intento dar un ejemplo, ¿no? Pues si tenemos a un cliente, a Álvaro, si le vence este mes el crédito para una carrera en la universidad que está estudiando, y sin embargo tenemos otra cliente, Susana, que termina de devolver el que había pedido para hacer una reforma en casa, pues lógicamente lo que estamos haciendo con nuestros clientes es que ambos solemos enviarle a través de la aplicación de BVA o del app un mensaje proponiéndole que a partir de ahora pues sigan aportando ese dinero que estaban aportando, pero para destinarlo en este caso a un objetivo que les ayude a mejorar su situación financiera, ¿no? Pero la diferencia está en que mientras, por ejemplo, a Álvaro le sugerimos que lo destine a la creación de un colchón financiero para imprevistos, a Susana le podemos proponer que vaya pensando más a largo plazo y que empiece a ahorrar para asegurar su bienestar futuro, ¿no? Con lo cual, fijaros, esa personalización va más allá de la situación actual de nuestros clientes y va a intentar inferir en un poco las necesidades futuras, ¿no? Y yo creo que el éxito es precisamente que los datos, el Big Data, el Analytic, se integre completamente en todo el tejido de negocio, ¿no? Y yo creo que el papel consiste precisamente en esa integración dentro de esas finanzas, ¿no? El cómo ponemos los algoritmos, bueno, pues lo que os decía es, dentro de BVA calculamos para todos los clientes que nos autorizan, pues múltiples variables relacionados con sus ingresos, con sus gastos, con la deuda que tiene, y a partir de todos esos datos, con los motores analíticos desarrollados en el banco, pues se van identificando características que van definiendo esa salud financiera de cada cliente, ¿no? Datos históricos, datos diarios y datos incluso futuros, ¿no? Vamos almacenando sus ingresos medios del último año, su capacidad de ahorro, su colchón financiero del que dispone, si tiene deuda o no tiene deuda, cuáles son sus gastos más habituales o qué productos de inversión tiene contratados e incluso qué productos está buscando fuera para inferir también un poco cuáles son sus necesidades, ¿no? Y para efectuar todos estos cálculos, pues lógicamente es imprescindible que tengamos un motor enorme y un almacenamiento enorme de datos que hace que lógicamente pues intentemos personalizar cada vez más la oferta de nuestros clientes, ¿no? Y en esa definición o en ese proceso de definición, de cálculo y de puesta en producción de estas características, hacen que nuestras ofertas cada vez sean lógicamente mucho más personalizadas y hacen que nuestros clientes cada vez estén lógicamente muchísimo más satisfechos, ¿no? Me gustaría hablar mucho más, ¿no?, del caso de BVA, pero yo creo que estamos llegando un poquito más a la finalización, ¿no? Yo creo que me gustaría daros las gracias sobre todo por la escucha y por la atención, y también, aprovechando un poco este slot, me gustaría precisamente hablar de un último tema que me parece también relevante. Hemos hablado que esta transformación digital y que esta digitalización no es posible sin unos perfiles capacitados y formados, lógicamente, con estas nuevas tecnologías y con esta nueva cultura empresarial, con esta nueva cultura y estrategia digital, ¿no? Y como os decía, en España, fijaros, aun siendo el país de los más avanzados en digitalización, en el mundo bancario, pues nos faltan perfiles, ¿no? Y yo siempre intento reunirme con potenciales alumnos en los cuales, lógicamente, pues lo que les intento transmitir es la necesidad de estos perfiles, ¿no? Perfiles expertos en omnicanalidad, perfiles expertos en digitalización, perfiles expertos en transformación digital, perfiles expertos en Big Data, perfiles expertos en ciberseguridad, perfiles expertos en blockchain. Y fijaros, nosotros en BVA hemos contratado en el último año más de 2.000 perfiles de estas características, ¿no? Y que previamente han tenido que recibir una formación específica, ¿no? Por lo tanto,
mi mensaje aquí, aparte de hablar de la importancia de la digitalización en banca, es transmitiros la necesidad de formarnos en este mundo, ¿no? En la digitalización. Y aprovechando, lógicamente, mi slot aquí, pues no me gustaría dejar pasar la oportunidad de, bueno, pues de alertaros sobre los cursos que tenemos en IEB. Yo soy director de uno de los máster, el máster online que tenemos de finanzas y innovación digital, finanzas digitales e innovación digital, que precisamente habla de todo lo que hemos hablado en esta hora, pero donde además profundizamos y ponemos en valor y ponemos en práctica todos y cada una de las tecnologías que precisamente se están demandando en este tipo de perfiles, ¿no? Pues hablamos de Big Data, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de Machine Learning, hablamos de blockchain, hablamos del mundo del cloud, hablamos de las finanzas descentralizadas, hablamos de cómo una empresa debería o tiene que implementar esa estrategia digital, hablamos de organizaciones ágiles, hablamos del mundo del fintech, hablamos de las relaciones entre el sistema tradicional y el mundo, digamos, de startup financieras, y sacamos conclusiones y ponemos en práctica todo esto. Y a mí es un máster, bueno, que me gusta mucho, lógicamente, porque soy el director, pero que es un máster en el cual terminamos con alumnos muy satisfechos y que además son perfiles que tienen mucha demanda en el mundo laboral. Por lo tanto, bueno, pues también daros un tip sobre este tipo de necesidad de formación y sobre, bueno, pues la posibilidad de que podáis echar un vistazo a IEB como uno de los grandes referentes aquí en España, sobre todo a la hora de formar clientes, en este caso alumnos digitales, y que estamos encantados en cada edición del máster pues de recibir nuevas peticiones porque está siendo todo un éxito en las anteriores ediciones. Y por mi parte nada más, me he comido todo el tiempo y sí que me gustaría, por Muchas, favor, que me pudierais hacer alguna pregunta que seguramente pues tengáis alguna de ellas, ¿no? muchas gracias, José Antonio. Sin duda, un tema de vanguardia que para muchos es algo nuevo todavía, pero para la época, pues ya no lo es. Y todos necesitamos subirnos a esto, ¿verdad? Entonces, vamos a dar inicio a las preguntas. Primero por ahí tenemos a Scarlett con la manita levantada. Si gustas desmutearte, Scarlett. Sí, muchas gracias, Leslie. Hola, José Antonio. Pues primero que nada, la verdad, felicitarte por esta ponencia, pero sobre todo por el trabajo que han hecho en BBVA con la digitalización. Yo creo que incluso sobre los riesgos que hablabas de una posible pérdida de contacto con los clientes o si tal vez se pierda como el valor añadido. Yo creo que la digitalización incluso puede ayudar a filtrar los casos que realmente pues, necesitan, a final de cuentas, atención humana y agilizar los tiempos de resolución. Yo en mi caso, por ejemplo, tengo mis cuentas con BBVA México y en este momento ya llevo varios años, digamos así, residiendo en Estados Unidos y he podido controlar mis cuentas desde acá en México sin ningún problema, todo por medio de la aplicación. La verdad es que es una muy buena experiencia, entonces pues por ese lado quisiera felicitarte por ese trabajo. Y pues bueno, la verdad es que no puedo evitar hacer un poco la comparación que tengo con los bancos y con las cuentas acá. Yo manejo cuentas en Estados Unidos, por ejemplo en Wells Fargo y en Chase. Y mi pregunta en específico es, ¿cuál crees que sea el motivo de que en Estados Unidos se pudiera sentir una, digamos, renuencia a digitalizarse en varios sectores, por ejemplo, el servicio postal, pero sobre todo en la banca? Bueno, a ver, efectivamente el mundo americano yo creo que están todavía lejos de esa digitalización. Pero yo creo que el problema que ellos tienen, bueno, más que el problema, yo creo que es el temor. El temor que ellos tienen sobre todo es la pérdida, o sea, el tema de la ciberseguridad y el tema de datos, ¿no? Ellos yo creo que consideran que el mundo bancario tiene que ser mucho más relacionado con el mundo tradicional, ¿no? Y que el hecho de digitalizar la entidad financiera, pues pueden perder, por un lado, el control de los datos, que es uno de los grandes retos que tienen o que tenemos las entidades financieras y que yo creo que no están preparados, sinceramente, creo así, que no están preparados para proteger toda la información de todos sus clientes, ¿no? Y yo creo que ahí denota precisamente un poquito lo más lejos que están dentro de esta madurez digital. Y por otro lado, también siempre tienen, yo creo que una preocupación precisamente por lo que comentábamos, por la pérdida del contacto con el cliente, ¿no? Y yo creo que, como comentábamos en la ponencia,
están cayendo en un error, ¿no? Porque como tú bien sabrás, a lo mejor con BBVA o con Wells Fargo o con cualquier otra entidad, al final, si tienes un proceso en el cual tú detectes que en el mundo del canal, antes de abandonar ese canal o esa contratación de ese producto o servicio, si tú detectas al final una necesidad o diriges o rediriges a esa persona a un canal diferente en el cual te puedan atender rápidamente a través de un contact center, como nosotros hacemos, ¿no? Cuando nosotros aquí en BBVA detectamos que algún cliente en el canal abandona, rápidamente intentamos dirigirle a nuestro helpdesk de tal manera que le pueda llamar rápidamente a ese cliente y le pueda decir, primero, por qué ha abandonado el canal y sobre todo qué necesita a nivel personal que no lo haya encontrado en el canal, ¿no? Entonces yo creo que al final nuestra preocupación no tiene que ser el hecho de intentar perder contacto con los clientes, sino sobre todo es ponerle solución a esa posible pérdida, intentando dirigirle a otro tipo de canales. Por lo tanto, yo creo que la banca americana está lejos, sobre todo, de invertir de manera fuerte, sobre todo en tema de ciberseguridad y en tema de datos, que yo creo que el resto de entidades a nivel mundial lo ha hecho y en el caso europeo lo ha hecho también. Y sobre todo cambiar un poco el mindset de esa no pérdida de relación con el cliente, sobre todo porque si somos omnicanales, evidentemente podemos redirigir y dirigir a cualquier otro sitio de tal manera que la pérdida del contacto no sea posible, o sobre todo detectar, como tú bien decías, el hecho de que habrá clientes que necesiten, lógicamente, un asesoramiento personalizado y que evidentemente nosotros lo estamos solucionando abriendo una videollamada con un asesor remoto, ¿vale? Entonces, cuando algún cliente detectamos que tiene esa necesidad de atención personalizada, pues evidentemente le abrimos rápidamente una videoconferencia con un asesor remoto porque tenemos un pool de asesores remotos que atienden este tipo de perfiles, ¿no? Por lo tanto, al problema hay que darle solución. En el caso del entorno americano, yo creo que están lejos de las soluciones porque ven un poquito más riesgo que oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias, Scarlett. Vamos a leer una pregunta más, ya por cuestión de tiempo. Dice la pregunta, en cuestiones de seguridad, ¿cuáles son las mayores áreas de oportunidad y cómo puede aprovecharlas el sector tecnológico? En temas de seguridad, a ver, yo creo que, mira, las mayores áreas de oportunidad es, como os decía, montar unas capas de seguridad brutales dentro de tu entidad financiera, de tal manera que te permita, sobre todo, hacer open banking, ¿vale? Es decir, si tú al final, dentro de tu programa de ciberseguridad, ¿no? Tienes capas a todos los niveles, ¿no? Capas internas y capas externas que te permitan salir al exterior para ofrecer esas finanzas descentralizadas o incluso ese open banking que decíamos, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Entonces, la mayor área de oportunidad es meter las capas de ciberseguridad con tus datos de tal manera que estés seguro de que lo que estás sacando fuera no va a tener ningún tipo de problema y, sobre todo, aprovechar las gracias precisamente a intentar expandir, como decíamos, el sistema financiero o la oferta que hacemos de nuestros productos gracias precisamente al Open Banking. Esas son, yo creo, que las grandes oportunidades, sobre todo apalancándonos en ciberseguridad y apalancándonos en lo que decía en el tema del Open Banking. Perfecto, José Antonio. Pues muchísimas gracias. De nuevo te reitero tu ponencia increíble, una muy buena información que nos compartes y te agradezco mucho tu tiempo especialmente. Pues nada, gracias a vosotros de verdad, un placer estar con vosotros y os espero en el programa que tenemos del máster, que la siguiente edición la empezamos en abril del 2024, máster online, que como bien decía Jorge aquí en el comentario, en el chat que ha puesto la dirección, revisarlo por favor, cualquier pregunta que tengáis estoy a vuestra disposición y os veo a todos o a casi todos en el programa, seguro que sí. Muchísimas gracias de verdad y por la oportunidad y un saludo muy fuerte a todos. Muchas gracias, José Antonio. Buen día. Gracias.